Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a este módulo número 14, el universo natural. Abinadi, Patricia, Tony, bienvenidos al inicio de este módulo, a nuestra primera sesión de espacios abiertos con su asesor virtual. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y yo voy a ser su asesor durante este módulo número 14. En esta semana, jóvenes, estamos observando en plataforma los recursos de la unidad número 1, materia y energía. Preferentemente, jóvenes, vamos a abordar lo que es nuestra actividad integradora número 1 y nuestra actividad integradora número 2. No obstante, jóvenes, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario acerca de los temas que nosotros estamos viendo esta semana, con gusto eh, pueden tomar el audio de esta plataforma Zoom y realizar directamente su pregunta. También pueden escribir por el chat de esta plataforma y también comentarles, se está generando un video de esta sesión, el cual a la brevedad posible voy a estar subiendo a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo importante es que sigamos las normas de comunicación virtual, tanto en esta sesión como en el espacio de comentarios de la plataforma de YouTube. Muy importante, jóvenes, que tengamos claro desde el principio cuál es el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural. El propósito formativo es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. Ciencias experimentales. Ustedes ya se habrán dado cuenta al revisar los recursos de esta semana que estamos abordando una ciencia experimental muy importante, la cual es química. Nosotros la siguiente semana estaremos abordando muchos conceptos físicos, estaremos abordando también conceptos de biología, de ecología, de bioquímica, de medicina a lo largo de este módulo, y todas esas son ciencias experimentales. Es importante que reconozcamos las características del pensamiento científico, pero ¿qué es ese pensamiento científico? Les apuesto que en nuestra semana número 3 nos va a quedar claro qué es el pensamiento científico, pero para ello primero nosotros debemos de conocer lo que es el método científico, esta herramienta que nos otorga conocimiento científico, y todo ese conocimiento científico nos lleva a desarrollar un pensamiento científico, abordando, jóvenes, el análisis de la dinámica del universo. Nosotros en este módulo, jóvenes, no vamos a abordar los astros que están en nuestro universo, propiamente dicho, cometas, nuestro Sol, planetas. No, ese no es nuestro universo. ¿Qué es nuestro universo al que se hace referencia nuestro módulo número 14, el universo natural? Puedo ser yo mismo ese universo, mi entorno, el conocimiento de otros seres vivos y la interacción que tienen entre ellos. Ese es ese universo natural donde ocurren fenómenos naturales, el cual nosotros los vamos a poder identificar y sobre todo analizar. Y algo muy importante, vamos a comprender la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. En esta semana nosotros estamos conociendo la estructura más pequeña de la materia, lo cual es el átomo. A partir de ello, los átomos que conforman los elementos, vamos a conocer cómo interactúan entre ellos formando otras sustancias por medio de procesos como son las reacciones químicas. Y a partir de la siguiente semana, nosotros vamos a conocer qué es esa energía que se involucra en el cambio de las sustancias, en el cambio de las reacciones químicas. Conoceremos otros tipos de energía y en función de la relación que tiene la materia y la energía, lo podremos aplicar a lo que son los organismos vivos. Este módulo es muy interesante. Tal vez tengamos a un poco de aversión hacia estas ciencias experimentales, como es la química, la física, la biología, la ecología. Pero, jóvenes, eh, tengan su mente abierta para aprovechar al máximo este módulo y aprender muchísimo con los recursos que nos está otorgando Prep en línea C.
Jóvenes, antes de iniciar la sesión que tenía programada para el día de hoy, y me da muchísimo gusto de que se estén integrando muchos de ustedes, bienvenidos a esta sesión. Alma, Elizabeth, Jorge, Patricia ya estaba. Eh, Me da mucho gusto que se integren a esta sesión y preguntarles si alguien tiene alguna duda en particular acerca de los temas de esta semana, acerca de un concepto que nos quiera hacer un comentario, o directamente hacia lo que son nuestras actividades integradoras número uno y número dos. Adelante, con toda confianza pueden tomar el audio, realizar su pregunta de forma directa o escribir por medio del chat. Buenas tardes, asesor. Hola, Binali. Eh, yo tengo una duda con respecto al video que se tiene que realizar. ¿Tenemos que aparecer en el video o se puede grabar audio? No, forzosamente nosotros tenemos que salir a cuadros. Es dentro de las instrucciones que nos marcan nuestro. Jorge, buena tarde. ¿Tiene alguna duda? No, ninguna. Ok. Adelante, Alma. Hola, buenas tardes. Mi duda es referente también a la actividad número uno, es que si mm, en el video, es que ahí dice que tenemos que tener nuestros apuntes, ¿no? En la libreta. O sea, ¿vamos a estarlo leyendo o eso no me quedó tan claro? Ok, qué bueno que hace esa pregunta. Y sí, nosotros Sí. vamos a realizar un guión escrito. Y en función de ese guión escrito, nosotros, sin mayor problema, nosotros lo vamos a leer. Pero es importante que ese guión escrito nosotros lo subamos a la plataforma junto con la liga de donde, o el enlace de donde nosotros estamos subiendo nuestro video. Sin mayor dificultad, ustedes van a hacer un video que dure entre 3 y 5 minutos, siguiendo ese guión que ustedes están estructurando para apoyarse y explicar sus dibujos que ustedes tienen que hacer por cuenta propia. Y ese documento va a ser el que van a subir a plataforma con la liga de su video. Es importante también mencionar que tenemos que salir a cuadro en el video, únicamente audio, no. Tenemos que salir a cuadro en el video. Y si quieren, vamos a empezar esta sesión para alejar a algunas dudas que se nos puedan presentar y también para darles algunos consejos de cómo pueden realizar esta actividad y que sea más fácil, más dinámica también, donde ustedes puedan incorporar pues su creatividad dentro de esta actividad integradora número uno. Vamos a dar inicio. Jóvenes, el propósito de esta actividad integradora número uno, el átomo y sus alcances, es utilizar los conocimientos que nosotros vamos a aprender acerca de los modelos atómicos, sobre todo para conocer cómo es que esos átomos de los elementos forman enlaces y tienen la capacidad de formar sustancias nuevas por medio de un proceso que se llama reacción química. Vamos a ver, jóvenes, qué es lo que nosotros necesitamos conocer y que debemos de cubrir. Nosotros necesitamos conocer los modelos atómicos. ¿Cuántos modelos atómicos hay? Hay muchos. ¿Cuáles se nos están solicitando? El modelo atómico de John Dalton, el de Joseph Thomson, el de Ernest Rutherford y el de Niels Bohr. Cuatro modelos atómicos. ¿Por qué estos cuatro modelos atómicos? Porque son los más representativos. Y con estos vamos a ver, además de que vamos a aprender la evolución del modelo atómico, el modelo atómico de Niels Bohr, uno de los modelos actuales, nos sirve para poder explicar el comportamiento de la materia. ¿Existen otros modelos atómicos? Existen más. Existe el modelo atómico, por ejemplo, el de Sorensen, el de Heisenberg, el de... ya se me olvidaron los demás, pero estos modelos atómicos, por supuesto que explican otro comportamiento de la materia, pero a nivel cuántico. Con nosotros, a partir de lo que son, con el conocimiento de los nucleones, las estructuras por los cuales están formados los átomos. Con eso es suficiente. Así es que nosotros vamos a conocerlo a partir de ello. Es importante que nosotros identifiquemos las características de lo que es una reacción y una ecuación química y comprender la relación entre la teoría atómica y cómo es que los átomos forman enlaces. Nosotros vamos a hacer un video.
En este video nosotros debemos de salir a cuadro y debemos seguir un guión que nosotros vamos a escribir a redactar en un documento en Word. En ese documento en Word vamos a subir el guión y también la liga de donde nosotros estamos subiendo nuestra presentación. Muy importante, esos dibujos de los modelos atómicos los tengo que hacer por cuenta propia. No puedo tomarlos de internet y colocarlos como si yo los hubiera hecho. La parte de estos modelos atómicos, háganlos con la creatividad y utilizando herramientas tecnológicas. No importa si quedan chuecos, que no se parece al de Thomson, que no, lo importante es lo que nosotros expliquemos y que hayamos aprendido de esos modelos atómicos y hacerlos por nuestra propia cuenta. Vamos a realizar ya sea en Paint, en Word, en PowerPoint o en alguna herramienta de dibujo, en alguna herramienta digital que ustedes utilicen. No. ¿Se puede dibujar a mano? No. Dentro de las instrucciones de esta actividad es que nosotros utilicemos alguna aplicación. Pueden utilizar PowerPoint, hacerlos en Word, en Paint o en una herramienta digital. No los hagan a mano. Ustedes, bueno, es importante que los elaboren por cuenta propia y solo estos 4 modelos atómicos. El modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y el modelo atómico de Bohr. Muy importante, en ese video ustedes deben de salir a cuadro. Van a presentar cada uno de los modelos atómicos que ustedes dibujaron y van a explicar las diferencias que existen entre ellos. Van a realizar un guión escrito en un documento en Word, que es el que ustedes van a utilizar para guiarse durante su exposición. Muy importante, el video debe de tener una duración de entre 3 y 5 minutos. Puede durar más de 5 minutos, por supuesto, no si me paso 1 minuto o 2 minutos, no importa, chicos, el tiempo que se tarden es el tiempo que yo voy a emplear para evaluar su actividad, pero recuerden que la duración mínima debe de ser de 3 minutos. Durante esa exposición van a iniciar mencionando su nombre, su grupo, y después van a presentar cada uno de sus dibujos de los modelos atómicos, van a explicar las diferencias que existen entre ellos, y también van a explicar la diferencia que hay entre una reacción química y una ecuación química. Cómo es que los átomos forman enlaces, y en este documento van a pegar la liga de su video. Ese video lo pueden subir a Dropbox, a Drive, lo pueden subir, por ejemplo, a YouTube. Y algo muy importante, yo les recomiendo que utilicen Canva. Canva es una herramienta muy versátil que seguramente han utilizado en otros módulos y que van a seguir utilizando. Y para este módulo, ustedes pueden seguir utilizando Canva sin mayor problema. Ustedes pueden generar ahí su exposición y su video y únicamente me comparten la liga. Ahora bien, una vez que ya tengan la liga de su video, donde lo hayan subido a la nube o a Drive, ustedes, aparte de la liga, va a estar su guión escrito, sus referencias, jóvenes, y ese documento lo van a subir con la siguiente nomenclatura: sus apellidos, guión bajo, su nombre, la clave de esta actividad, que es M14, S1, AI1. ¿Cómo puedo realizar yo el video? Imaginen, si yo ya hice mi video en PowerPoint, mis modelos atómicos, utilicé PowerPoint para poderlos realizar. Pues de una vez aprovecho y aquí hago el complemento de mi presentación y puedo utilizar la aplicación de grabación de pantalla utilizando una cámara para que pueda salir a cuadro e integrar el video en la presentación. Yo sé que no todos tienen la misma versión de PowerPoint y tal vez no tengan esta opción de grabación de pantalla. Si no la tienen, pueden utilizar, por ejemplo, pueden hacer su presentación, la envían a su celular y utilizar la opción de grabación de pantalla, saliendo ustedes a cuadro. Pueden utilizar un programa gratuito como QuickTime Player, como Kazam, Open Broadcaster, donde ustedes puedan utilizar esta herramienta para grabar la pantalla mientras realizan su presentación saliendo a cuadro. Ya de últimas, jóvenes, que no tengo una versión de PowerPoint en la cual me pueda permitir la grabación de pantalla o se me dificulta utilizar alguno de estos programas donde puedo generar mi video,
Ya de últimas, jóvenes, mientras yo realizo la presentación en el monitor de mi computadora, pues aprovecho para salir a cuadro mientras se me graba con un celular. Cuando genere ese video, lo subo a la nube, copio la liga y la pego en mi documento donde yo realicé mi guión escrito. Ahora, puedo tener muchas opciones y de hecho tengo varias opciones para poder hacer mi video, pero les recomiendo, utilicen Canva, es una herramienta genial. Aquí también pueden utilizar las herramientas para hacer ustedes sus modelos atómicos propios, generar el video y su presentación. Muy importante, eso es independientemente si suben su video a Dropbox, a Drive, a YouTube o lo están generando en Canva o donde ustedes quieran subir ese video. Es importante que verifiquen que sea el archivo correcto y que me den todos los permisos para que yo pueda ingresar a su video. Si no puedo acceder a su video, no puedo calificar su actividad integradora. Por eso, verifiquen estos detalles de una vez que ya tengan su actividad lista. ¿Lo puedo hacer en Meet o en Zoom? Por supuesto. Puedo aprovechar cualquier herramienta. Estas son solo unas guías. Si ustedes conocen un mejor programa, si ustedes dominan Open Broadcaster, si ustedes tienen Zoom, Meet, por ejemplo, eh, Teams, adelante, chicos. Lo importante es que ustedes generen su video. Que si no tengo nada de esto, pues me grabo directamente con mi celular y con ello cumplo perfectamente lo que se me está solicitando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Y eso sí, yo les recomiendo, si tengo miedo de utilizar Canva, pues empiezo ensayando. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta que vamos a estar utilizando si ustedes quieren constantemente para hacer las actividades de este módulo número 14. O bien, utilicen la herramienta que se les facilite más el poder usar. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda respecto de algunos detalles técnicos? Para mí todo muy claro, muchas gracias. Perfecto. Ustedes utilicen cualquier herramienta, pero sí les recomendaría que utilicemos Canva. Es genial esa plataforma. Además de que Canva, ustedes tienen acceso a muchísimas aplicaciones en este tipo de plataforma. Ahora bien, el átomo. ¿Qué es un átomo? ¿A quién se le ocurrió? El concepto de átomo, jóvenes, viene desde los antiguos filósofos. Por allá algunos dicen que en el año 300 o 400 antes de Cristo. Lo importante no es la fecha, lo importante es cómo se concibió este concepto. Demócrito de Agrigento, un filósofo, y entre la filosofía se desarrollaron muchas ciencias, la medicina, la astronomía, las matemáticas. Además de ello, este filósofo se preguntaba de qué estaban hechas. Efectivamente, Alma, Demócrito de Agrigento se preguntaba, ¿de qué están hechas las cosas? ¿De qué está hecha la tierra? ¿De qué están hechas las plantas? ¿De qué está hecha la ropa? ¿De qué están hechos los alimentos? Él concibió esta idea, porque solamente era una idea, y no es muy diferente de lo que es hoy en día, este concepto. Él imaginó que todas las cosas estaban hechas por partículas increíblemente pequeñas e indivisibles que formaban todos los materiales que nosotros vemos, que había átomos de madera, que había átomos de grafito, que había átomos de papel y que al ordenarse formaban las estructuras que nosotros veíamos. A esas pequeñas estructuras tan pequeñas, él concibió que se llamaban, concibió este concepto átomos. Este concepto se perdió a lo largo de la historia. Es importante que pongan las referencias dentro de su guión escrito, eso es muy importante. Se perdió este concepto casi por 2000 años, hasta que un químico inglés de nombre John Dalton, a principios de 1800, algunos dicen que en 1803, algunos que en 1806, las fechas no es importante, sino el concepto. Dalton, él, con los elementos que se conocían hasta ese momento, él estaba trabajando con metales, particularmente con el cobre. Él imaginó que esas pequeñas partículas indivisibles, a las cuales recupera este concepto de átomo, él imaginó que esos átomos eran pequeñas esferas sólidas, indivisibles y con carga neutra, que existían átomos de oro, átomos de plata, átomos de sodio, átomos de potasio, átomos de cobre, que era
los materiales que él principalmente usaba. Creía que estas pequeñas esferas indivisibles, completamente muy densas, sólidas, macroscópicamente empezaban a arreglarse en forma de cristales, formando los materiales que nosotros ya podíamos observar. Él recupera este concepto de átomo. Su átomo, su modelo atómico para él, eran esferas muy sólidas, semejante a bolas de billar. A pesar de la simpleza de este modelo atómico, no, Tony, para ustedes, algo muy importante. ¿Yo me puedo limitar únicamente a utilizar los recursos que Prepa en línea me da? No, ustedes tienen al alcance muchísimos recursos, tienen un mundo de recursos para poder realizar esta actividad. Algo que quede claro desde este momento. Si yo utilizo un recurso, tengo la obligación de poner la referencia de dónde estoy utilizando ese conocimiento, porque si no estaría incurriendo en conductas de plagio. Pero yo tengo el derecho de acceder a cualquier recurso que tenga a mi alcance. No se limiten únicamente con los recursos que tenemos en este módulo número 14. Ustedes tienen la libertad de buscar cualquier otra fuente. Eso no hay ningún problema. Bueno, el modelo atómico de Dalton, estas esferas, que es un modelo extremadamente sencillo, incluso muy simple, de verdad es uno de los modelos más utilizados hoy en día para poder ejemplificar lo que son los átomos, aunque ese modelo no reflejaba lo que hicieron descubrimientos posteriores. El modelo atómico de John Dalton perduró casi 100 años, porque fue hasta finales del 1800 cuando otro científico de nombre Joseph Thomson, él estaba estudiando y haciendo experimentos con un dispositivo que se llama tubo de rayos catódicos. En este tubo de rayos catódicos se crea una corriente de energía que viaja desde el cátodo hacia el ánodo. Por eso se llaman rayos catódicos. Él observó que este haz de luz tenía una carga. ¿Y cómo se dio cuenta de eso? Porque este haz de luz que corría en línea recta, cuando acercaba el polo negativo de un imán, él observó que el haz de luz se doblaba, que se alejaba del polo negativo de un imán. Cuando acercaba el polo positivo de un imán, él observó que ese haz de luz se doblaba, pero se veía atraído por el polo positivo de un imán. Entonces él descubrió algo muy importante, que ese haz de energía existían partículas con carga negativa, a las cuales les dio el nombre de electrones. Y él imagina, gracias a este experimento, que los átomos están conformados por partículas y por cargas, que ese átomo coexisten tanto partículas positivas como negativas dentro de lo que es el átomo, en igual número de cargas. ¿Por qué? Porque el átomo es eléctricamente neutro. Su modelo atómico, que a criterio personal la verdad es que está muy feo, le pusieron el nombre del budín de pasas porque lo dibujó con las cargas embebidas, como las cargas positivas y negativas, y parecía un panquecito de pasas o un budín de pasas. De hecho, así es, Alma, toma el nombre de un budín de pasas. Unos años más adelante, otro científico de nombre Ernest Rutherford, él hizo un experimento muy creativo. Con una masa radiactiva de torio, él diseña lo que es una pistola radiactiva, una pistola de cargas de alta energía. Es decir, en una pequeña cajita de plomo coloca lo que es torio radiactivo y las partículas radiactivas, bueno, perdón, los materiales radiactivos emiten partículas de alta energía, partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. Las partículas gamma son de muy alta energía, tienen la capacidad de traspasar los materiales. Él colocó delante de esta cajita en la cual podía proyectar esas cargas, tanto positivas como negativas, perdón, estas partículas de alta energía, él colocó una lámina de oro muy delgada pero muy densa. Y él observó algo muy importante, que la mayor parte de las partículas traspasaban la lámina de oro. Y también observó algo, que algunas de estas partículas golpeaban algo muy sólido y muy denso, y estas partículas cambiaban su ángulo de dirección. Con esto, Rutherford determinó algo muy importante.
que los átomos cuentan con un núcleo muy pequeño y muy denso, increíblemente denso, y que las partículas negativas, los electrones que había descubierto Thomson, giran alrededor de este núcleo. Los aportes importantes de Rutherford, él determina que lo que más compone al átomo es espacio vacío. Un 99.9999% de espacio vacío es lo que constituye un átomo, que tiene un núcleo, y en ese núcleo se encuentran las cargas positivas, llamadas protones, y las cargas negativas, llamadas electrones, giran alrededor de este núcleo. Más adelante, un científico de nombre Niels Bohr, él determina que esos electrones que giran alrededor del núcleo efectivamente se encuentran girando alrededor de este, pero no se encuentran girando de forma aleatoria, sino en diferentes niveles electrónicos. Aquí se encuentran ordenados todos esos electrones que componen a los átomos. Y en el núcleo, en ese núcleo tan pequeño, se encuentran las partículas positivas, es decir, los protones. Más adelante, otro científico, de hecho fue Millikan, determinó que existen otras cargas, otras partículas sin carga, que son los neutrones y que se encuentran acompañando a los protones en el núcleo. Estos 4 modelos atómicos que ustedes van a dibujar son los modelos más representativos. ¿Por qué modelos atómicos? Porque todavía no contamos con la tecnología suficiente para poder observar un átomo como es realmente, debido a que son increíblemente pequeños. Pero que los diferentes experimentos que se han hecho a lo largo de la historia nos describen que los átomos deben de ser así o deben de comportarse así. Bajo estos supuestos es que hemos creado toda la tecnología que vemos a nuestro alrededor. Todavía falta, creo que, mucho tiempo para que podamos observar lo que es un átomo, pero estos modelos atómicos nos ayudan a representarlos y entender cómo es que se comporta la materia. ¿Ok? Estos son los 4 modelos atómicos que nosotros debemos de presentar y sobre todo que debemos de dibujar por cuenta propia. Algo importante es que, además de eso, nosotros debemos de conocer que los átomos de los elementos, cuando reaccionan entre ellos, van a formar lo que se llaman enlaces químicos. Solo existen 3 enlaces químicos, lo que es el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente, pero no son las únicas fuerzas. Así es, Jorge. Jorge nos comenta, y qué excelente comentario, que podemos observar las galaxias que están a una distancia increíblemente tremenda, pero no podemos observar a detalle los átomos. No, no los podemos observar porque no tenemos esa tecnología para hacerlo y lo que es increíblemente pequeño, maximizarlo. Creo que todos podemos visualizar, por ejemplo, lo que es un metro en distancia, un metro. Si lo dividimos en 100, tenemos 1 centímetro. Si dividimos ese centímetro en 10, tenemos 1 milímetro, y es algo muy pequeño. Aquí tengo una regla. Si se ve en pantalla, pues 1 milímetro es lo que hay entre una rayita y otra. Si dividimos esa distancia en 1000, obtenemos 1 micrómetro, y es una distancia increíblemente pequeña. Si dividimos esa pequeña distancia, un nanómetro, en 1000, vamos a obtener lo que es un picómetro. Esa es una distancia increíblemente pequeña, y de esa magnitud son los átomos. Todavía no contamos con una herramienta que nos permita visualizarlo. ¿Por qué? Porque sí se puede medir. Se pueden medir con rayos X y con algunas técnicas como lo es la cristalografía. Pero poderlo observar todavía no es posible mediante un dispositivo. ¿Ok? Y observar una galaxia, pues sí, sí se puede observar, debido a que es algo muy grande, aunque esté muy lejano. Siempre y cuando nosotros podamos ver la emisión de luz, lo podemos observar. Bueno, regresando a lo que es importante. Los únicos 3 enlaces químicos que hay es el enlace metálico, iónico y covalente. Además de esto, existen otras fuerzas que estabilizan a la materia,
pero no son enlaces químicos, los que son las fuerzas de Van der Waals, las interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido, fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno también. Estos no constituyen enlaces químicos, solamente hay 3 enlaces químicos. El primero de ellos es el enlace metálico y aquí se caracteriza en que los átomos de los metales comparten los últimos electrones que se encuentran dentro de estos niveles electrónicos. Los electrones pueden compartirse libremente entre todos los átomos que conformen ese material. Y esta es una característica que le da a los metales algo muy importante. Esta característica les permite conducir la energía eléctrica, conducir el calor y algo también, ese brillo metálico, ese brillo característico de los metales es por este tipo de enlace. El siguiente tipo de enlace es el enlace iónico. Aquí nosotros vamos a conocer que los átomos que encontramos en los elementos de la tabla periódica, los que tienen pocos electrones en su último nivel electrónico van a tener la capacidad de donarlos, de cederlos o de perderlos cuando se encuentran con un átomo que se encuentra casi completo de electrones en su último nivel. Es decir, casi completo, porque le hacen falta 1 o 2 electrones, pero tiene muchos. Esto le confiere una carga electronegativa y al que tiene poquitos le confiere una carga electropositiva. Cuando estos átomos se encuentran cerca, va a pasar semejante como lo es con el magnetismo. Si yo tengo un polo negativo y tengo un polo positivo, va a surgir una atracción. Esto es lo que ocurre con las especies químicas. Solo que aquí el que es electronegativo va a robar o va a secuestrar los electrones del átomo que tiene pocos. Cuando roba ese electrón, este átomo que es electronegativo, se va a volver todavía más electronegativo. Y el que tiene poquitos electrones se va a volver muy electropositivo. Cuando ocurre esto, se van a crear unas especies químicas llamadas iones. El que se vuelve electronegativo va a tomar el nombre de anión y el que pierde sus electrones va a tomar el nombre de catión. Y al ocurrir esta diferencia de cargas, va a surgir ese tipo de atracción. Va a surgir lo que es un enlace iónico. Y el último tipo de enlace es el enlace covalente. Aquí los átomos no van a andar compartiendo todos sus electrones, no se van a andar robando sus electrones, aquí van a compartir un par de electrones. Cuando comparten un par de electrones, las especies químicas se vuelven muy estables. Se vuelven tan estables que el tipo de enlace que están formando al compartir un par de electrones se llama enlace covalente. Y este es el enlace químico más fuerte que existe. El que le sigue en fuerza es el enlace iónico y el enlace químico más débil es el enlace metálico. Ahora, para que estos átomos puedan compartir sus electrones y formar sustancias nuevas, participan en algo que se llama reacción química. Y una reacción química es un proceso mediante el cual una, dos o más sustancias transforman su composición, es decir, cambian su naturaleza para convertirse en otra sustancia o en otras sustancias. Estas sustancias que se van a transformar se van a llamar reactivos. Y las sustancias en las cuales se están transformando se llaman productos. Nosotros, debido como Jorge nos mencionaba, nosotros no podemos ver esos átomos. Si no podemos ver los átomos, tampoco podemos ver cómo es que forman los enlaces compartiendo, robando o cediendo estos electrones. Como nosotros no podemos ver estos cambios que ocurren en lo más pequeño, nosotros hacemos uso de lo que son las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas me van a simbolizar lo que está pasando en la reacción química, haciendo uso de ¿qué? De símbolos químicos y de símbolos algebraicos. Es de forma muy análogo a lo que ocurre en una ecuación química. De un lado tengo tengo literales e incógnitas y del otro lado tengo el resultado compuesto también de literales e incógnitas. Al final son símbolos y estos símbolos nos ayudan a comprender lo que ocurre en una reacción química. Pero es muy importante que nosotros conozcamos cómo leer esta ecuación química.
En las ecuaciones químicas, nosotros vamos a utilizar esos símbolos químicos. Esos símbolos químicos que vamos a ir conociendo reflejan o simbolizan lo que es una sustancia, un material o la materia que está reaccionando. Vamos a utilizar símbolos algebraicos, generalmente sumas, no utilizamos un guión que significa resta, no, utilizamos las sumas y utilizamos flechas. Las flechas nos indican hacia dónde se está desplazando la reacción. Podemos encontrar flechas a la derecha, podemos encontrar flechas a la izquierda, podemos encontrar flechas ambidireccionales o podemos encontrar también a un lado del símbolo químico flechas hacia arriba que nos indican que esa sustancia se está convirtiendo en gas. Ahora, dentro de esos símbolos químicos, ya que nosotros vemos el símbolo químico, vemos que hay flechas, símbolos demás, también vemos dos tipos de números. Unos números pequeños que aparecen como subíndices, y esos subíndices, los subíndices, son propios del símbolo químico. Los podemos encontrar al centro del símbolo químico o a la derecha. Esos son propios del símbolo químico, yo no los puedo modificar. Lo que sí puedo modificar son esos números grandes que aparecen siempre a la izquierda del símbolo químico. Esos números grandes se llaman coeficientes, coeficientes de reacción o coeficientes estequiométricos. Como sea que los queramos llamar o como los conozcamos, esos coeficientes nos indican la cantidad de sustancia que está participando en esa reacción o bien que yo necesito. Los subíndices, los números pequeños, son propios del símbolo químico. Yo no los puedo alterar, yo no los puedo modificar, pero esos números grandes sí. Esos yo los puedo colocar, los puedo aumentar, los puedo quitar, y porque son importantes para balancear una reacción, y eso es muy importante para nuestra actividad integradora número 2. Por eso es importante conocer que las ecuaciones químicas vamos a encontrar símbolos químicos, y nos van a reflejar lo que pasa en una reacción química. Y en una reacción química van a participar esas sustancias que se llaman reactivos. Y en una ecuación química los reactivos siempre van a estar a la izquierda. Esos reactivos van a cambiar su naturaleza y se van a convertir en algo diferente. Cuando se convierten en algo diferente los vamos a llamar productos y en una ecuación química siempre van a estar justo del lado derecho. Esos símbolos químicos vamos a encontrar números que son subíndices que yo no puedo modificar, son propios del símbolo químico, pero esos números grandes a la izquierda, esos yo sí los puedo modificar, los cuales se llaman coeficientes de reacción. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda con la actividad integradora número 1? No, ninguna duda. Muchas gracias, Beatriz. Todo claro, gracias. Eso espero que sí. Y si no, de todas maneras, recuerden, el viernes tenemos otra sesión de espacios abiertos. Y si les queda una duda hoy en la tarde, escríbanme vía mensajero, preferentemente. Pueden hacerlo vía correo electrónico, pero por el mensajero yo les contesto mucho más rápido. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a una explicación breve, hasta donde nos dé el tiempo, para explicar nuestra actividad integradora número 2, la materia. Aquí vamos a hacer uso de un simulador, diviértanse, rómpanlo, vuelvan a empezar con ese simulador que ustedes tienen. Es muy divertido, más cuando hacemos explotar todo. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad integradora número 2? Identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella, para que nosotros reflexionemos sobre los fenómenos que se presentan en nuestra vida cotidiana. Esos fenómenos en nuestra vida cotidiana. A partir de esto, nosotros vamos a poder explicar lo que son los fenómenos naturales. Y si no los explicamos, al menos, jóvenes, nosotros vamos a conocer alguna herramienta para tal vez alcanzar una explicación la semana que entra. Nosotros necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y cómo la aplicamos. ¿Qué vamos a entregar? Aquí olvídense de los videos, únicamente vamos a entregar un documento en Word donde nosotros vamos a integrar todos los rubros que nos están solicitando. Jóvenes, en nuestras actividades, en 1 y 2, en los documentos que vamos a subir, no nos está pidiendo que hagamos una portada. Yo les recomiendo que hagan una portada con sus datos de identificación,
porque eso hace más profesional nuestras actividades. Yo sé que sus actividades ustedes les ponen mucho empeño, que les cuesta trabajo y sobre todo que quieren una excelente calificación por el buen trabajo que hacen, pues acompáñenlo con una excelente portada, ¿ok? Nosotros vamos a ingresar a lo que es un simulador. Pasen su cursor arriba de la palabra simulador y los va a llevar les va a abrir la página del simulador. Van a ir a la opción de estado. Van a observar ustedes las características tanto de átomos como el neón y el argón y moléculas como el oxígeno y el agua. Y ustedes pueden seleccionar, jóvenes, en qué estado de agregación se van a presentar, si en sólido, en líquido o en gas. Lo más importante, ustedes observen a qué temperatura se comportan como sólidos, a qué temperatura se comportan como líquidos, a qué temperatura. Ok, Tony, la de nuestra actividad integradora número 1, claro que sí, todas las referencias de los materiales que ustedes utilicen para sus actividades, sí colóquenlas en el documento. Si usted quiere ponerlas en su presentación, adelante, pero también colóquelas en su documento y para todas las actividades que usted realice y donde utilice alguna otra fuente externa. Regresando a lo que es el simulador. Lo importante es que ustedes observen cómo se comportan esas partículas de los átomos como el neón y el argón. Esas partículas que componen moléculas como el oxígeno y el agua. No se van a comportar igual cuando están en sólido que cuando están en estado gaseoso. Cuando están en estado sólido vamos a ver que esas partículas apenas si se mueven. Si nosotros prestamos atención, apenas si se mueven. Pero cuando están en estado gaseoso tienen tantas energías que están incluso rebotando entre ellas mismas. Eso es lo que nosotros debemos de observar y fijarnos a qué temperatura se encuentra cada una de esas sustancias y cómo es su comportamiento. Mientras ustedes estén experimentando, les recomiendo que tomen capturas de pantalla porque las tenemos que integrar dentro de nuestra actividad. Después de esto, jóvenes, ustedes van a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes observen. Van a describir las temperaturas tanto de fusión como de ebullición que identificaron en átomos como el argón y el neón y en moléculas como el oxígeno y el agua. Y van a reportar esas temperaturas en grados Celsius. Después, en el propio simulador van a entrar a la opción de cambios de fase. Esto ustedes pueden aplicar calor o pueden quitar ese calor en forma de frío. Observen cómo se comportan los átomos o las partículas que ustedes seleccionaron. Ustedes pueden agregar más presión, ya sea agregando más partículas utilizando la bomba de aire que se encuentra a un lado de ese reactor, o pueden presionar bajando el dedo con la tapa. Llévenlo a toda la temperatura más alta o a la temperatura más baja. Metan todas las moléculas que ustedes quieran, apachurren la tapa del reactor una y otra vez y observen qué es lo que pasa. Así vamos a comprender el comportamiento de la materia en los estados de agregación. Procuren tomar capturas de pantalla mientras ustedes estén experimentando. Ahora, también van a elaborar una tabla con las propiedades generales y específicas de la materia. Van a colocar los conceptos que se les están solicitando de dureza, punto de ebullición, punto de fusión, propiedades químicas como la efervescencia o la inflamabilidad. Van a redactar también en un párrafo cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia y van a justificar su respuesta. Algo muy importante, ustedes por medio del método del tanteo van a balancear la ecuación que se les está presentando y van a comprobar, jóvenes, su balance por medio de la suma de las masas molares para comprobar la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos a productos. Y nosotros tenemos una ecuación. NaOH, que es hidróxido de sodio, más dicloruro de cobre, que es CuCl, cuando reaccionan estos reactivos, se van a crear los siguientes productos, que es CuOH, que es hidróxido de cobre, más NaCl, que es cloruro de sodio, o sal de mesa, la sal que nosotros utilizamos en casa. Nosotros por medio del método de tanteo
Sí, ustedes, jóvenes, integren la mayor cantidad de capturas de pantalla con cada experimentación que estén haciendo para su actividad integradora número 2 en el simulador. Entonces nosotros tenemos el hidróxido de sodio más dicloruro de cobre que se convierte en hidróxido de cobre más cloruro de sodio. Nosotros, por medio del método del tanteo, vamos a balancear esa ecuación. Esa ecuación y esos símbolos químicos que nos aparecen, yo no los puedo modificar. Pero recuerden, yo tengo una herramienta muy valiosa que son los coeficientes estequiométricos, que son esos números grandes. Esos números grandes me indican la cantidad de moléculas que yo necesito o que yo puedo agregar o que yo puedo quitar. Por medio del método del tanteo, jóvenes, es importante que yo justifique la ley de la conservación de la materia. No, no existe un máximo ni mínimo de capturas, pero que sean representativas de cada actividad. La misma cantidad de masa que yo tengo al inicio o de materia, adivinen qué, tiene que ser la misma cantidad de materia que yo tengo al final de un proceso. Que esa materia que se está creando, que está cambiando su naturaleza, va a ser diferente, pues por supuesto, porque está pasando por una reacción química. Pero la misma cantidad de materia va a ser la misma cantidad, no igual, porque se está transformando, pero es la misma cantidad. Nosotros vamos a observar eso por medio del balance de estas ecuaciones. Y finalmente ustedes van a redactar una conclusión de entre 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia, haciendo el balanceo de su ecuación con los cálculos que obtuvieron y lo que ustedes observaron en el simulador. Cuando terminen su actividad y además que agreguen las referencias de las que ustedes hagan uso, van a guardarlo con la siguiente nomenclatura: sus apellidos, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, AI2. ¿Ok? Esto es lo que se nos está solicitando. Ahora bien, existen 3 estados de agregación fundamentales de la materia, 3 y solo 3. ¿Existen más estados de la materia? Sí, pero estos no son fundamentales. Los estados fundamentales de la materia son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Solo son 3. Los otros estados de la materia que existen que no son fundamentales es el plasma, los condensados Bose-Einstein y los líquidos de Fermi. Estos nosotros no los vamos a ver, así es que no nos interesan, pero es bueno saber que existen otros más. Pero sí conocer estos 3. El estado sólido se va a caracterizar porque tiene un volumen fijo, tiene una forma definida y es algo que ustedes van a ver en el simulador con las sustancias que ustedes seleccionen. ¿Por qué? Porque las partículas, cuando ustedes vean, están muy cerca de las unas de las otras formando redes cristalinas. Tienen poca libertad de movimiento, pueden vibrar y pueden rotar, pero no tienen un libre movimiento de traslación. Los sólidos no se pueden comprimir en condiciones normales. Los líquidos tienen un volumen fijo, pero no tienen una forma definida. Algo que los caracteriza es que van a adoptar la forma del recipiente en el cual están contenidos. ¿Ok? Las partículas están cerca las unas de las otras, pero van a tener una mayor cantidad de libertad. Pueden vibrar, pueden rotar e incluso pueden tener movimientos de traslación ordenados y tampoco los podemos comprimir en condiciones normales. Los gases. Los gases no tienen ni volumen fijo, tampoco tienen una forma definida. Las partículas tienen tanta energía que están muy separadas entre ellas. Estas partículas tienen una completa libertad de movimiento, pueden colisionar entre ellas, pueden desplazarse, pueden rotar, pueden vibrar, tienen mucha energía en este estado de la materia. Algo que caracteriza al estado gaseoso es que sí se puede comprimir hasta cierto punto. Ustedes en su reactor, cuando estén jugando con ellos, van a ver hasta qué punto es posible comprimirlos. Si tienen más energía que la fuerza del recipiente que los está conteniendo, pues los reto a que vean qué es lo que pasa con ese recipiente. Así es que espero que se diviertan con su simulador. Las propiedades de la materia las podemos clasificar de muchísimas formas, de acuerdo a las características del material o lo que nosotros necesitemos. Las podemos clasificar porque la materia y los materiales, que es lo que nosotros observamos físicamente, tienen características generales, tienen un peso, tienen una longitud, tienen una profundidad como una hoja de papel, tienen otras características como la inercia o la divisibilidad.
Tienen propiedades específicas, tienen un calor de combustión, tienen un punto de fusión, tienen propiedades específicas, tal vez una presión de vapor, tienen propiedades químicas como la reactividad, la acidez o la basicidad. Todo este cúmulo de propiedades que las podemos clasificar, también las podemos clasificar como propiedades extensivas o bien como propiedades intensivas. ¿Y de qué van a depender esta clasificación? Las propiedades extensivas de la materia van a depender de la cantidad de sustancia que tenga algo. Por ejemplo, este recipiente que tengo aquí tiene 1 litro de agua. Supongamos que yo estoy muy sediento y de un solo trago me tomo la mitad. Ya no voy a tener 1 litro de agua, voy a tener 500 mililitros. Estoy cambiando sus propiedades extensivas porque las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Sí, yo originalmente tenía 1 litro, ahora voy a tener medio litro. Estoy cambiando tanto el peso como el volumen que yo tenía de agua. Pero el que yo me haya tomado medio litro, ¿qué va a pasar con el resto de esta agua? ¿Se va a convertir en arena? ¿Se va a convertir en leche? ¿Se va a convertir en aceite? No. Las propiedades intensivas de la materia no dependen de la cantidad de masa que tenga esta sustancia, son constantes. La presión, la concentración, su punto de fusión, su punto de ebullición va a ser el mismo, es decir, el agua sobrante va a seguir siendo agua. Claro que las consideraciones iniciales, yo tenía 1 litro, cambio a medio litro, cambio las propiedades extensivas, porque ya tengo la mitad del volumen, tengo la mitad del peso, pero su concentración, su naturaleza va a seguir siendo la misma. Así es que también las podemos clasificar de otras formas. Y cumpliendo la ley de la conservación de la materia, la publicó Antoine de Lavoisier, jóvenes, y Lothar Meyer también. ¿Fue Lothar Meyer? No, creo que estoy confundiendo de científico. En fin, se le atribuye a Antoine de Lavoisier a mediados del siglo XIX, el que concibió la ley de la conservación de la materia, que nos dice, la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Ya me recordé, fue Dmitri Lomonosov, un científico ruso, a la par de que Antoine de Lavoisier describió esta ley, él también lo hizo por separado. Así es que también se le atribuye haber llegado al mismo principio, a la misma ley. Nos dice que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivo hacia productos. Recuerden cómo se transforman las sustancias por medio de procedimientos químicos que se llama una reacción química, donde participan reactivos que se convierten en productos. Esos reactivos van a tener características y propiedades diferentes a los productos y también su naturaleza va a cambiar, pero la masa no va a cambiar. Va a cambiar la forma en cómo están agrupadas. Les presento en pantalla, jóvenes, una ecuación química y arriba su esquematización por medio de modelos moleculares. La primera sustancia es el metano, CH4, más 2 moles de oxígeno, que es ese O2, se va a convertir en dióxido de carbono, CO2, más vapor de agua, que es H2O. Nosotros vemos los coeficientes, nos indica que tengo 2 moléculas de oxígeno y 2 moléculas de agua, y visualmente las veo con esos modelos. Lo importante es ver las moléculas que yo tengo al principio, ¿son igual a las moléculas que tengo al final? No, porque están participando en una reacción química y de eso se trata, porque yo estoy cambiando sus características para que adquieran otras propiedades. Las moléculas al principio son diferentes a las moléculas al final, su naturaleza está cambiando, pero la cantidad de masa es constante. El metano, que tiene un átomo de carbono, va a ser esa esfera de color gris. El hidrógeno son esas esferas de color blanco de símbolo H y el oxígeno son esas esferas de color rojo y el símbolo del oxígeno es O. Yo al inicio tengo una esfera de color gris, al inicio como reactivo y como producto, ¿cuántas tengo? Una. Yo tengo 4 esferas blancas que son átomos de hidrógeno, 4 al inicio y tengo 4 al final. Tengo 4 átomos de oxígeno al inicio, que son 4 esferas blancas, y tengo 4 esferas blancas al final.
¿Son las mismas sustancias? No. ¿Es la misma cantidad de materia? Sí. Y es importante que nosotros comprendamos esto para poder balancear las ecuaciones. ¿Ok? La misma cantidad de masa que yo tengo al inicio es la misma cantidad de masa que tengo al final. ¿Que se convirtieron en cosas diferentes? Pues sí, se trata de una reacción química y a ver qué nos sale. Pero la masa siempre va a ser constante porque existe esta ley. ¿Ok? Existen diferentes tipos de reacciones. Existen reacciones de combustión, reacciones de neutralización, reacciones de síntesis, de descomposición, de doble sustitución, de sustitución simple. Las podemos clasificar de muchas formas. En la animación que yo les pongo en pantalla, por ejemplo, vemos una reacción de descomposición donde inicia un carbonato de calcio y se va a descomponer, jóvenes, en lo que es dióxido de carbono y también se va a convertir en óxido de calcio. El carbonato de calcio de símbolo CaCO3 se convierte en óxido de calcio, CaO, y dióxido de carbono, que es CO2. Ahí vemos una reacción de descomposición. Una molécula que es, en la imagen se ve grande, cuando ocurre esa reacción química se va a descomponer en dos. ¿Va a cambiar su naturaleza? Por supuesto. Antes tenía una molécula, hoy tengo dos. ¿Están adquiriendo propiedades diferentes? Sí. ¿Está cambiando el ordenamiento de esa molécula para convertirse en dos? Sí. Pero la misma cantidad de átomos que yo tengo al inicio es la misma cantidad de átomos que están al final, simplemente se están reordenando para formar sustancias nuevas. En una reacción de síntesis, que también está en la animación, yo tengo hidrógeno molecular y cloro molecular. Cuando hago reaccionar estas sustancias, se convierten en ácido clorhídrico. Ahí vemos cómo los átomos impactan y cambian su naturaleza y se convierten en otra sustancia diferente. Pero la misma cantidad de átomos que tengo al inicio la voy a tener al final. ¿Cómo yo simbolizo eso que ocurre en las reacciones químicas? Por medio de la ecuación química. La ecuación química me muestra esos símbolos, los símbolos químicos, que está compuesto por un símbolo químico y los subíndices. Los subíndices me dicen la cantidad de átomos que tiene esa molécula o ese elemento. Pero los coeficientes de reacción o coeficientes estequiométricos o simplemente coeficientes, esos números grandes que siempre van a la izquierda, me dicen la cantidad de moléculas que hay en la reacción o que necesito poner o que necesito quitar. Esos números yo los puedo poner como yo los necesite. A lo mejor yo no necesito una molécula de ácido clorhídrico, necesito 100. Y por medio de realizar ese balance, me va a indicar cuántas moléculas o cuántos átomos de hidrógeno necesito y cuántas de cloro necesito. O si yo tengo una cantidad, 30 moléculas de hidrógeno al inicio y 30 moléculas de cloro también como reactivo, entonces cuántas moléculas de ácido clorhídrico voy a obtener. Para eso coloco yo los coeficientes para mantener y cumplir con la ley de la conservación de la materia. Jóvenes, ahí sí alcanzamos a describir estas dos actividades. Jóvenes, ¿tienen alguna duda de nuestra actividad integradora número 1 y de nuestra actividad integradora número 2? Yo, yo, yo. Adelante. Referente a la actividad 2, por ejemplo, en la conclusión, la tipografía va a ser Arial, pero ¿sería tamaño 11 o 12? Puede utilizar 11, 11.5 o 12, no hay ningún problema. El interlineado, utilícelo con 1.5, ¿ok? De acuerdo, muchas gracias. Más que la tipografía, más que el interlineado, que en el caso de las conclusiones, es que traten de interpretarlo con sus propias palabras, lo que ustedes entendieron. Traten de desarrollar una actitud crítica acerca de lo que aprendí, incluso de lo que se me complicó el estudiar, tal vez el visualizar esos átomos tan pequeños me fue difícil. ¿Por qué no ponerlo con una conclusión? Que los modelos atómicos me sirvieron para poderlo comprender mejor cómo está estructurada la materia. Pues sí, para eso hacemos los modelos atómicos. Que me partí la cabeza tratando de balancear la ecuación y hasta que supe que tenía que tener la misma cantidad de masa al final respecto de la que tenía al principio. A ver, ¿qué es lo que pasaría si yo tengo más masa al final?
pues tengo que agregar más al principio y con eso mantengo en balance. Chicos, ahora, y traten de realizar sus balances. Si queda alguna duda de cómo poderlos hacer, en la sesión del viernes, debido a que tuvimos oportunidad de explicar completamente nuestras actividades el día de hoy, si tienen duda de cómo realizar el balance, en primera, les voy a recomendar que vean la sesión de su ADD que se llevó a cabo el día de ayer. Y si aún así quedan dudas, ¿por qué no? Me pueden decir, oiga, asesor, no me quedó claro, puede hacer unos ejemplos y yo con gusto desarrollamos algunos ejemplos hasta que nos queden claro el balance. Claro que no vamos a hacer el que tenemos de tarea, sino, ¿por qué no? Mejor otros más complicados. Ya cuando realicemos ese complicado, el que tenemos de tarea va a decir, esto es pan conmigo. ¿Ok? Ustedes deciden. Si no, volvemos a ver algunas cosas puntuales acerca de nuestra actividad integradora número 1 y nuestra actividad integradora número 2. ¿Alguna duda? Ninguna duda. Bueno, aquí José Antonio, no respecto de los colores que usted utilice para sus modelos atómicos, utilice el que usted quiera. Los colores que yo hago mención en las reacciones que vimos, es decir, no, dígame. Adelante, Jorge. Bueno, a lo que entiendo. Respecto de los colores, pues ustedes traten de decidirlo. Yo si dibujo en una reacción química, si estoy ejemplificando con modelos y cambio de colores los átomos, pues no voy a entender lo que está pasando. Si decido que mi átomo de oxígeno va a ser rojo, va a ser rojo. Si decido que es rosa, pues va a ser rosa del principio al final. No es que los átomos tengan esos colores. Las sustancias sí, algunas tienen colores, las reacciones químicas tienen manifestaciones de energía, pero un átomo, al menos para simbolizarlo, utilizo los colores que yo quiera, pero los mantengo constantes para no confundirme. ¿Ok? No tienen alguna relación específica, solo para que no nos pierdamos en un ejemplo. ¿Ok? Ustedes en sus modelos atómicos utilicen los colores que más les gusten. ¿Ok? Solo que si dibujan los electrones de color azul, que todos los electrones sean de color azul, si no me voy a imaginar que son partículas diferentes, ¿no? Si no queda ninguna duda, jóvenes. Y sí, miren, preferentemente vamos a tener, o esta sesión en esta semana a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Espero que participen en la selección de horarios y o sea, vamos a tratar de ajustar donde la mayoría tenga disponibilidad de horario para tomar estas sesiones, ya sea en la mañana, en la tarde, continuamos con esta, pero hasta que no terminen las votaciones, pues nos cogeremos un mejor horario para que estén la mayoría presente. Y sí, todas van a ser por Zoom, en la misma liga, ¿ok? Ok. Jorge, si lo que está hablando son de protones, neutrones y electrones, usted decida un color, ya sea para los electrones, un color para los protones y un color para los neutrones, pero no los cambie o no los mezcle, sino con nuestro modelo atómico no vamos a lograr explicar lo que nosotros queremos de nuestros modelos. Así es que los mantenemos constantes. A la brevedad posible, jóvenes, denme tal vez 20 minutos en lo que este video de esta sesión ya está en el canal. En el foro yo les voy a estar subiendo la liga de la plataforma en YouTube cuando ya esté listo el video. ¿Ok? Pero no, va a ser a la brevedad, no más de 30 minutos. Si no existe alguna otra duda, jóvenes, para mí es un gusto integrarme en este grupo con ustedes y vamos a sacar el mayor provecho a este módulo número 14. Eh, José, la asistencia no se califica, tal vez esté confundido. La asistencia no se califica en las sesiones. Se califican en las sesiones la participación proactiva. Y una participación proactiva
involucra el que ustedes hayan leído sus materiales, que quieran hacer una participación, no por asistir. El asistir yo no lo califico. Califico las participaciones proactivas que se tengan, una duda, algún comentario. Esa es una participación proactiva que nosotros vamos a tener. El que ustedes asistan o no, eso no implica que tenga una mayor calificación o no. ¿Ok? Bueno, chicos, si no existe ninguna otra duda, nos vemos el próximo viernes a la misma hora y en la misma liga. Ah, sí, José Antonio, si tiene una participación proactiva, hasta el final de nuestro módulo número 14 yo las asiento. Claro que tomo nota de quienes toman una participación proactiva, que hagan sugerencias, que hagan un comentario, que tengan una participación de nuestras sesiones y si hasta el final yo las anoto. Si solamente ingresan a la sesión, pues no te están teniendo una participación. La asistencia no se califica, recuerden, son las participaciones proactivas que se tengan dentro de las sesiones. Es un gusto estar con ustedes y si no existe alguna otra duda, nos vemos el próximo viernes o bien escríbanme vía mensajero. Hasta luego, José Antonio, Patricia, Beatriz, Alma, Elizabeth, José, que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, asesor. Es un placer conocerlo. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, Alma, hasta luego, adiós.